Sigamos con bacilos gram positivos de importancia. Rápidamente vamos desglosando algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso de Actinomyces, tenemos que es un gram positivo. El más frecuente ya sabemos que es Actinomyces israelí. Entonces, si uno recuerda, estos son colonias que te pueden dar filamentosas, microaerófilas, ¿no? Entonces, lo tradicional es que en la clínica uno va a asociar cronicidad, ¿no? Son enfermedades que pueden ser las grandes imitadoras. Estos actinomyces pueden remedar, simulan bastante lo que es tuberculosis, simulan bastante lo que es cáncer. Pueden debutar como masas o como trayectos fistulosos. Entonces, si a nosotros nos dicen paciente con un absceso tubovárico, mujer, ¿no? Que presenta tremenda masa, que estaba con fístulas, y en el diagnóstico, incluso cuando hacen el cultivo de la muestra, se obtienen los llamados gránulos azurófilos. Entonces, bajo esas condiciones, ustedes podrían estar sospechando de una actinomyces. O, por ejemplo, el paciente que tiene una cirugía de apéndice y que ahora pues se evidencian en el gram también los gránulos de azufre. Perfecto. Sin embargo, para fines de pregunta, la presentación clínica más frecuente de actinomicosis es la cérvico-facial, ¿no? Es decir, una lesión que puede emitir, ¿no? Una lesión con usualmente posteriores a traumas dentales, ¿no? Estas secreciones en jarabe de grosella. Entonces hacen la tinción, encuentran los gránulos, ¿no? Y perfecto, y reciben un tratamiento dirigido. Lo otro es los antecedentes, porque estos pacientes, por ejemplo, un antecedente epidemiológico puede ser mujeres que tengan dispositivos intrauterinos. Entonces ahí también podría ser un diferencial. Entonces, como crecen lento, a veces es importante hacer la tinción de gram para hacer el diferencial inicial, ¿ya? Es un imitador de TB, tengan mucho cuidado. ¿Cómo se trata? Usualmente requiere penicilina G. Y la otra opción que podría recibir es ampicilina y también puede morirse con amoxicilina. Difteria. En el Corynebacterium diphtheriae, usualmente es un germen no encapsulado, el bacilo gram positivo, una toxina A, que es la toxina activa, ¿no? Usualmente está reservada a humanos y principalmente su transmisión es aérea y contacto. Tuvimos algunos casos durante la pandemia de rebrote, en realidad, porque está coberturado dentro de los esquemas de inmunización. Entonces, dentro de las manifestaciones, ustedes saben que en la faringe, ¿no? Ustedes pueden ver lo que se llama una pseudomembrana. Entonces, esta pseudomembrana puede tener un contenido, como ven acá, medio blanquecino, en el cual, pues, evidentemente, si es que progresa en la clínica, pueden ver casos de miocarditis, puede haber casos de manifestaciones ya que terminen en hemorragia. Esta pseudomembrana puede romper, obstruir, generar insuficiencia respiratoria aguda y pueden, en algunos casos de miocarditis, también pueden tener otro compromiso, que es la desmielinización, compromiso neurológico también. El diagnóstico lo podemos hacer a través de un cultivo. En el cultivo ustedes van a identificar las letras chinas, que es una de las características de Corynebacterium diphtheriae en su conformación de estos bacilos gram positivos. Pueden hacer detección a través de toxina o de PCR y se trata principalmente con penicilina G acuosa, o pueden utilizar también eritromicina. Para el manejo de contactos, sobre todo los macrólidos, ¿ya? Eritro o acitromicina. En el caso de listeria, recuerden que igual, como tal bacilo gram positivo, puede sobrevivir a la refrigeración. Es un grupo de riesgo, habíamos dicho que son las gestantes, también los neonatos, los adultos mayores e inmunocomprometidos. Entonces, basado en esto, recuerden
los puntos en específico. La clínica podría ir como una gastroenteritis, sobre todo en las gastroenteritis el paciente viene con fiebre, diarrea acuosa, y puede haber náuseas, vómitos, dolor articular. Porque es de mucha preocupación, porque puede producir bacteriemia. Y en estas poblaciones de riesgo tiene alto chance de hacer endocarditis. Y también la otra complicación de la listeria son las meningitis. Ya habíamos hablado incluso en el capítulo de la romboencefalitis, ¿no? Como una complicación más asociada a listeria. 100% de mononuclear, recuerden. Otra complicación más de las listerias también podría ser abscesos cerebrales. Entonces el diagnóstico ustedes lo hacen a través del GRAM, efectivamente piden, encuentran su bacilo gram positivo, rápidamente crece en el cultivo y le están dando de tratamiento de preferencia ampicilina más menos gentamicina, ¿no? En combinación. Y si no puede recibir esto, trimetoprim sulfametoxazol. Y si no puede recibir esto, ya pues definitivamente podrían tener otras opciones como carbapenémicos, meropenem. Nocardia. ¿Por qué es importante nocardia? Recuerden que los bacilos acá son ramificados, es una tinción ácido débil. ¿Qué quiere decir esto? Que les puede salir un Zinn-Nielsen débilmente positivo. Entonces un falso positivo podría ser por nocardia. ¿Cuál es el otro falso positivo de los Zinn-Nielsen? Usualmente lo que tenemos es en las isosporas, por ejemplo, ¿no? Isospora belli, principalmente te puede dar también un falso positivo. En ese, sobre todo de los BKs. La más frecuente es nocardia asteroides en inmunocomprometidos. También puede darte nocardia nova, ¿no? En inmunocomprometidos, perdón. Y en micetoma es nocardia brasilensis, ¿ya? Entonces, la clínica, como ven ustedes, tienden a formar bastantes abscesos, ¿no? Entonces, una de las complicaciones de estos pacientes es que tienden a formar abscesos, por ejemplo, a nivel de pulmón, a nivel cerebral, pueden tener manifestaciones cutáneas, o implantes cutáneos por diseminación, y son grandes diferenciales de enfermedades. Por ejemplo, si ustedes les presentan esta masa focal en el paciente, ¿no? Una masa focal a nivel cerebral con edema de digitiforme, entonces uno podría plantear esto, pues puede ser una toxoplasmosis, ¿no? En un paciente VIH. Si fuera otro tipo de inmunocompromiso, pues nocardia está dentro de sus diferenciales. Vean que igual capta contraste en anillo de sello, ¿no? A nivel pulmonar, por lo general, casi siempre, nocardia tiene que tener compromiso pulmonar para que tenga compromiso en otros órganos, ¿ya? Pero puede haber siempre excepciones en medicina, pero vean esta predisposición, pulmón, cerebro, piel, ¿no? Entonces, en esa frecuencia tal vez podría ser las invasiones por nocardia. Entonces, el diagnóstico, ya saben, igual pueden pedirle una tinción de Zinn-Nielsen, débilmente positivo para nocardia. También pueden pedir otras tinciones, como la tinción de Kim-Jung, por ejemplo. Y como tratamiento de elección, principalmente trimetoprim sulfametoxazol. Bactrim de primera línea. Después pueden tener otras opciones, como linezolid. También podría servir, carbapenémicos también. Entonces, nocardia, pero para fines de examen, primera línea es cotrimoxazol. En el caso de Clostridioides difficile, sí ha venido las características sobre todo. Entonces, recuerden que como es un bacilo que produce toxinas, entonces para nosotros la característica que les van a dar en la pregunta es el paciente que tiene más de 3 deposiciones en 24 horas, o cambio de características con antecedente de consumo de antibióticos. Entonces, ¿cuál es el antibiótico más frecuentemente relacionado a colitis por Clostridium difficile? Principalmente la clindamicina. Pero también hay otros grupos como la ciprofloxacino o las cefalosporinas que podrían estar relacionados. En conclusión, en Clostridioides difficile, si no quisiera hacer el diagnóstico, tendría que pedirle o bien la toxina, porque hay 2 toxinas que están involucradas, la toxina A, la toxina B,
y también la otra que es el PCR, que te da alto rendimiento, ¿no? Mayor sensibilidad, mayor especificidad. Entonces, como ven acá, las diarreas por lo general son en volúmenes que pueden ser frecuentes, ¿ya? Puede haber sangre, puede haber fiebre en estas diarreas por Clostridio difficile, y el tratamiento dependerá si es un estadio no severo, es decir, cuando hay todavía, en este caso, no hay injuria renal, no hay mayor leucocitosis, en compromiso severo cuando ya hay injuria renal, leucocitosis, y en fulminante cuando ya estamos hablando de una perforación, un megacolon tóxico, ¿no? Entonces, en no severo, por lo general están utilizando vancomicina, vía oral para que no vaya por vía sistémica, porque por vía oral justamente va a hacer ese arrastre de todas las toxinas que tienen ahí. Severo, podrían utilizar ya otras combinaciones, metronidazol endovenoso, metronidazol también acá en fulminante, podría servir. Y acá hay otras estrategias donde ya se pueden combinar, por ejemplo, trasplante fecal, ¿no? Enemas de retención de vancomicina. Pero hay un agente que no tenemos en Perú, que es justamente la fidaxomicina, que es un derivado de macrólidos que sirve para prevenir los episodios recurrentes de Clostridium difficile. Prevenir. Clostridoide perfringens, su alfa toxina, y sobre todo te puede dar infecciones tisulares, ya lo habíamos visto en el capítulo de infección y piel y partes blandas. Puede tener otras toxinas, enterotoxina, hemolicina, lecitinasa positivo, ¿no? Usualmente son más de 20 exotoxinas que tiene este Clostridium. Y ya habíamos visto que la lesión traumática por cirugía, biliodigestiva, aborto séptico podrían ser los principales. Ustedes van a encontrar la fiebre, shock, y como habíamos dicho, igual a lo que simula en estreptococo podemos también ver crépitos, fiebre, shock, y las ampollas son verde negruzcas, ¿no? El diagnóstico puede ser clínico, tomográfico, a veces por resonancia, porque el compromiso es extenso. Y ya habíamos mencionado acerca del tratamiento, el debridamiento quirúrgico tiene que recibir su antitoxina, en este caso, tetánica, sobre todo cuando ya han sido expuestos hace más de 10 años, y los antibióticos que tendrían que cubrir lo que son justamente ceftriaxona y metronidazol, ¿no? Perfecto. Entonces, esos son los esquemas que deberíamos tener para bacilos gram positivos.